La verdadera razón de la caída del Imperio Romano, causas y consecuencias. El Imperio Romano ha marcado como pocos eventos la historia del hombre, tanto desde el punto de vista de la creación cultural como desde el ángulo de las bajas pasiones de la humanidad. Los mismos romanos que construían formidables carreteras y espectaculares acueductos iban luego al circo o al coliseo a divertirse, viendo cómo fieras exóticas devoraban seres humanos. La organización militar y las tácticas de guerra de los generales romanos alcanzaron niveles máximos e hicieron ganar a sus ejércitos la fama de invencibles, mientras que en las ciudades una casta política y económica se dedicaba a los mayores excesos, en banquetes interminables en los que comían para vomitar y vomitaban para comer. Como Roma, después de alcanzar la cúspide en dominio territorial del mundo, organización militar y empresarial, comercio, construcción y otras áreas de la cultura, fue presa de un proceso decadente al que contribuyeron sus propios errores y las acciones de sus enemigos. ¿Cómo se extinguió el imperio de Augusto, Julio César, Marco Antonio, Marco Aurelio, Constantino, Cicerón, Séneca y Agustín de Hipona, pero también el de Nerón, Calígula, Cómodo y Heliogábalo? En este video resumiremos las causas y consecuencias de la caída de uno de los procesos políticos más determinantes de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Principales causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano ha sido uno de los más influyentes en la historia de la humanidad. Fundado en el siglo I a.C., se prolongó por más de 500 años en su parte occidental, dejando un legado imperecedero en política, estrategias militares, economía, administración, ingeniería, arquitectura, urbanismo y muchos otros campos de la cultura. Su auge y caída han sido estudiados por analistas e historiadores por más de 15 siglos, destacando la obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Este clásico, publicado entre 1776 y 1788, fue escrito por el británico Edward Gibbon, considerado el primer historiador moderno. La lista de razones de la caída del Imperio Romano podría ser muy larga, ya que la decadencia imperial estuvo marcada por sucesos en todos los órdenes, algunos de ellos larvados casi desde el mismo nacimiento de la Roma imperial. Con el siguiente conjunto, intentamos resumir las principales causas del proceso decadente que terminó por colapsar el Imperio Romano en Occidente, que tuvo como fecha de finalización el año 476. Número 1. El tamaño. El Imperio Romano ha sido uno de los más extensos de la historia, abarcando 3 continentes, con 5 millones de kilómetros cuadrados en Europa, Asia y África en su momento de mayor tamaño. Gobernar un territorio en el que se encuentran actualmente 40 naciones, que tenía aproximadamente un cuarto de la población mundial, con pueblos de todas las características, era una tarea titánica. El imperio iba de la península ibérica al Valle del Nilo y desde la lluviosa Inglaterra hasta las fértiles riberas del Éufrates en Siria. Sus 3 urbes más grandes, Roma, Alejandría y Antioquía, duplicaban en tamaño a cualquier ciudad europea más de 1000 años después. La expresión latina, imperium sine fine, o imperio sin fin, ilustra el ideal romano de que su coloso no tenía límites en su crecimiento. Mantener la unidad política de un ente tan grande, a la larga, se hace imposible. Número 2. La corrupción generalizada. En Roma todo estaba en venta. Desde el voto de sus ciudadanos en los procesos electorales hasta las sentencias de los jueces y los contratos de construcción de obras. Algunos estudiosos afirman que la corrupción en la administración de los dineros públicos en la Roma imperial era abiertamente superior a la que se ve en la actualidad, lo que ya es decir bastante. Los ciudadanos hacían filas en el propio foro romano para vender su voto en las elecciones de senadores, tribunos de la plebe, cónsules y demás funcionarios sujetos a elección popular. Los candidatos a estos cargos vestían túnicas sin bolsillos para simular que no tenían dónde guardar dinero mal habido. Los amaños de elecciones en Roma dejarían como pulcras a las naciones electoralmente más corruptas actualmente. La aprobación indebida por parte de los funcionarios públicos era moneda corriente, incluyendo al ejército, cuyos soldados y comandantes se repartían buena parte de los tesoros de los territorios conquistados.
Incluso los repartos gratuitos de trigo organizados por el gobierno para dar de comer a la población más hambrienta eran fuentes de corrupción. Muchos romanos fingían una pobreza que no estaban padeciendo para beneficiarse del trigo gratuito. Craso, íntimo de Julio César, se hizo rico comprando a precio de saldo las casas que se incendiaban, demorando la llegada del cuerpo de bomberos que él mismo dirigía para negociar con ventaja frente al propietario del inmueble en llamas. Número 3. Las desigualdades sociales. El Imperio Romano nació con una ficción igualitaria de que el emperador era solo el primero entre iguales. Muy pronto los romanos se dieron cuenta de la falsedad de este principio, con las élites políticas, militares y empresariales disfrutando de un ostentoso nivel de vida, mientras que la mayoría de la población vivía en la estrechez. En el año 270, el emperador Aureliano se hacía llamar Señor y Dios, expresando abiertamente la sumisión que esperaba del pueblo romano. Con Diocleciano, el emperador se hizo inaccesible y toda la información que recibía era previamente filtrada por los funcionarios de la corte. Roma se convirtió en un espacio en el que coexistían, odiándose, una casta rica, opulenta y corrupta, con un campesinado empobrecido y una población urbana que apenas subsistía en las ciudades. El empobrecimiento tocó también las puertas de los cuarteles, y el antiguamente invencible ejército romano se debilitó hasta tal punto que se volvió incapaz de controlar las invasiones bárbaras que empezaron a asolar el imperio desde el siglo III. Número 4. El cristianismo. El cristianismo nació en una remota provincia del Imperio Romano y casi 5 siglos después sería uno de los grandes responsables de su caída en Occidente. Con una ética basada en el bien, esta religión erosionó los fundamentos religiosos de Roma, edificados a partir de cientos de años de paganismo. Por mucho que el emperador romano se hiciera llamar Señor y Dios, perdía toda credibilidad cuando Roma era asediada o invadida por un grupo bárbaro. La falta de control del ejército, la hiperinflación y la pobreza eran cosas que no tendrían que haber sucedido con un emperador Dios, y sin embargo, sucedían. Los propios emperadores se pusieron la vara muy alta frente al pueblo romano y luego, al no poder superarla, perdieron credibilidad y acatamiento. El cristianismo constituyó un refugio espiritual para miles de romanos, quienes empezaron a pensar distinto a como sus gobernantes hubieran deseado que lo hicieran. Tras siglos de persecuciones, después de que el emperador Constantino I declaró la libertad de culto en 313, el cristianismo tuvo un crecimiento exponencial en Roma, abriendo una nueva época en la que el viejo imperio resultó un damnificado. Número 5. El trabajo de los esclavos. La conquista de nuevos territorios traía consigo un círculo diabólico para la economía romana, tras celebrar eufóricamente un nuevo triunfo en una remota frontera del imperio que ensanchaba su tamaño. Dos grandes contingentes humanos regresaban a Roma. El primer contingente eran los legionarios victoriosos, reclutados por todo el imperio, que traían monedas de oro y plata y otros bienes, que usualmente agotaban en poco tiempo. Como los soldados romanos en campaña quedaban licenciados al cruzar las puertas de Roma, pronto la ciudad estaba llena de excombatientes que no tenían para comer. El otro gentío que abarrotaba Roma y que causaba más descalabros a la economía era el de los esclavos. En tiempos en que las comunicaciones se realizaban a lomo de bestia, la credibilidad de un comandante romano victorioso se basaba en la magnitud del tesoro que trasladaba a la capital imperial y en el número de esclavos que llevaba consigo. No había periódicos ni televisión para mostrar las conquistas, y un comandante que se presentaba en Roma diciendo que había sometido una ciudad, pero no mostraba ni tesoros ni esclavos, era visto al menos con escepticismo. Era así como, pocos meses después de una campaña victoriosa, Roma se llenaba de esclavos sin ocupación, frente a un trabajador que cobrara un salario y otro dispuesto a hacer la labor solo por la comida y un antro para dormir. Los empresarios romanos preferían al segundo. Así que los esclavos recién llegados enviaban al desempleo a los romanos asalariados, haciendo más inmanejable la economía. Se daba la paradoja de que mientras mayor era el triunfo militar, más grandes eran las turbulencias económicas en la capital. Estas distorsiones en el mercado laboral con el trabajo esclavo contribuyeron con la crisis económica y social de Roma y eventualmente con su colapso. Número 6. La crisis del siglo III. El crítico periodo también llamado crisis imperial y anarquía del siglo III cambió a Roma para siempre. Fueron casi 5 décadas transcurridas entre los años 235 y 284, en las que coincidieron una crisis económica y social interior, con unas altas presiones desde los pueblos más alejados de la capital imperial.
Uno de los pilares de Roma, su organización militar, se anarquizó, y los ejércitos quitaban y ponían gobernantes a voluntad, mientras que provincias enteras se separaban para integrarse a otros imperios. Tras años de devaluación de la moneda, se desató una hiperinflación que abatió la economía. En un imperio tan grande y en caos, los impuestos eran muy difíciles de cobrar y la moneda perdía su valor intrínseco con cada acuñación, debido a la reducción de las cantidades de oro y plata en cada unidad. La crisis monetaria liquidó buena parte del comercio, que era una de las grandes fortalezas de Roma. El empobrecimiento generó inseguridad y las ciudades empezaron a perder su carácter abierto, protegiéndose con murallas. Aunque Diocleciano pudo controlar la crisis del siglo III, los gobernantes romanos habían agotado buena parte de su crédito frente a sus súbditos, y Roma nunca volvería a ser la misma. Número 7. La conformación del Imperio Romano de Oriente. El destino del Imperio Occidental quedó parcialmente sellado con el surgimiento del Imperio Oriental a finales del siglo IV. Tras la muerte de Teodosio I el Grande, en 395, el Imperio Romano fue dividido, quedando estructurados el Imperio de Occidente, con capital en Milán, y el Imperio de Oriente, con sede en Constantinopla, la antigua Bizancio de los griegos. La división hizo más fácil de administrar los vastos territorios romanos, pero tal como era de esperarse, pronto comenzaron las rivalidades, y los dos emperadores eran incapaces de coordinarse para combatir las amenazas externas y mantener la paz. El idioma también abrió una brecha entre las dos mitades del Imperio Romano. En Occidente, se continuó utilizando el latín, pero en Oriente terminó por imponerse el griego, que ya era la lengua más importante. En cuestiones religiosas, los emperadores orientales manejaron las cosas con más amplitud y los asuntos económicos fueron administrados con mayor competencia, evitando las continuas crisis financieras de Occidente. Igualmente, por estar más alejado, Oriente era menos presionado por los bárbaros. Por estas razones, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió casi 1000 años después de la extinción de su hermano occidental. Número 8. Las invasiones bárbaras. Durante siglos, el imperio combatió contra las tribus bárbaras, pero lo hizo lejos de Roma, en la Galia transalpina, Germania y demás territorios romanos del occidente, el norte y el este europeo. Los problemas más serios comenzaron en el siglo III, cuando grupos bárbaros empezaron a presionar más cerca de las ciudades. El saqueo de Roma por el rey visigodo Alarico, en 410, demostró que ni la misma capital imperial estaba a salvo de las hordas bárbaras. En términos de robos y crímenes, la incursión de Alarico fue relativamente blanda. Los saqueos duraron 3 días y las pérdidas económicas se debieron principalmente al pillaje, ya que los edificios y casas no fueron incendiados ni sufrieron daños de consideración. No hubo tantos muertos, teniendo en cuenta la magnitud del hecho. El gran impacto del saqueo bárbaro del año 410 fue que desmoronó el aura de eternidad e invencibilidad del Imperio Romano, constituyendo un punto de inflexión en su historia. Parte del pueblo romano interpretó el saqueo como un castigo de sus antiguos dioses, echando la culpa al avance del cristianismo y promoviendo más discordias y enfrentamientos. El evento también fue una fuente de inspiración de la obra La ciudad de Dios, del teólogo San Agustín, un romano de África, quien argumentó en favor de una vida apegada a los principios cristianos. Después de que Alarico evidenció que Roma no era tan fuerte como parecía, se produjeron otras invasiones, siendo una de las más conocidas la de Atila. Mientras que las grandes migraciones desde el oeste y el norte estaban reconfigurando el mapa poblacional de Europa. Número 9. El debilitamiento del ejército. Durante los primeros siglos del Imperio Romano, su ejército fue la envidia del mundo. Estaba excelentemente organizado y dirigido por competentes comandantes. Su entrenamiento era de primer nivel, así como su moral de combate y la eficiente logística mantenía bien comidos y pertrechados a los soldados. Cuando Roma inició su declive, comenzó también el de sus fuerzas armadas. En el momento de esplendor, era un honor pertenecer al ejército imperial, y solo los ciudadanos romanos podían vestir el uniforme. Llegó un momento en el que comenzó a hacerse difícil captar a suficientes reclutas entre la ciudadanía romana, y ya en las épocas de Diocleciano y Constantino, había una nutrida presencia de mercenarios para completar el contingente armado. Luego, los godos, germánicos y otros pueblos bárbaros, asentados en el imperio, también nutrieron el ejército imperial. Eran feroces guerreros, tal como lo habían aprendido en carne propia los mismos romanos, pero su lealtad a Roma era nula. Además, su indisciplina chocaba con la tradición del ejército de Julio César, Pompeyo
Marco Antonio, Cayo Mario, Agripa, Escipión el africano y otros legendarios generales romanos. De hecho, muchos de los bárbaros que saquearon Roma y contribuyeron al colapso del Imperio Occidental habían conquistado sus galones militares, sirviendo en las legiones romanas. Las consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente. Al hablar de la caída del Imperio Romano, hay que recordar que sus dos componentes, el occidental y el oriental, cayeron con casi un milenio de diferencia. El primero en caer fue el Imperio Romano de Occidente, y su desmoronamiento tuvo una primera gran consecuencia en la periodización de la historia de la humanidad, al poner fin a la Edad Antigua. La caída del Imperio Occidental dio comienzo convencionalmente a la Edad Media, que se extendería durante más de un milenio, hasta el descubrimiento de América. Otro convencionalismo histórico ligeramente diferente al anterior incluso da total relevancia al Imperio Romano en la definición del comienzo y el fin del medioevo. Según este formulismo, la Edad Media comenzó también con el derrumbe del Imperio Romano de Occidente, pero terminó con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Tras la precaria unidad política del Imperio Occidental durante sus últimos años de existencia, con la caída se conformaron numerosos reinos a lo largo y ancho de Europa. La centralización del poder en Roma dio paso a una dispersión de centros de poderío controlados, entre otros, por visigodos, ostrogodos, merovingios, burgundios, alemanes, francos, anglos, sajones y daneses. Estos pueblos y territorios conformarían, más adelante, algunas de las nacionalidades europeas de la actualidad. La amplia descentralización política en Europa se mantendría hasta la transición entre los siglos VIII y IX, cuando Carlomagno recobró la unidad europea bajo la bandera del cristianismo, comenzando el Sacro Imperio Romano Germánico. En el aspecto económico, la principal consecuencia de la extinción del Imperio Romano de Occidente fue la sustitución del sistema esclavista en Europa por el feudalismo. La diferenciación del poder político promovió la aparición de miles de señores feudales. La relación de subordinación de un súbdito con el emperador o un gobernador romano se convirtió en el vasallaje de la población respecto a un señor feudal. El poder efectivo pasó a ser ejercido por una aristocracia de nobles, formada por condes, duques, marqueses, barones y otras denominaciones. Aunque en última instancia, los miembros de esta casta feudal debían sus nombramientos y su seguridad a su monarca, actuaban con enorme independencia y autonomía, y al igual que los reyes, tenían sus dinastías. En el aspecto cultural, la consecuencia primordial de la desaparición del Imperio Romano de Occidente fue el desplazamiento de la cultura clásica legada por la antigua Grecia y la misma Roma, por los preceptos cristianos y más adelante también por los islámicos. Este cambio cultural abrió la etapa más oscura en la historia del cristianismo, que de perseguido en Roma y sus ciudades se convirtió en perseguidor por toda Europa, así como en América durante la colonización posterior al descubrimiento. La Inquisición medieval fue instaurada para castigar la herejía, y hereje era todo el que contrariaba los cánones de la religión católica, sin importar que lo hiciera pacíficamente. Esta horrenda práctica se extendió por la Edad Media y la Edad Moderna, causando la muerte de un impreciso número de personas. Auge y caída del Imperio Romano de Oriente. La parte de la Roma imperial que sobrevivió durante toda la Edad Media fue el Imperio Romano de Oriente, que existió entre 395 y 1453. También es conocido como Imperio Bizantino, porque se asentó en Bizancio, ciudad fundada por los griegos, que después cambió su nombre a Constantinopla, en honor al emperador Constantino. Constantino el Grande convirtió la ciudad en capital de la Roma imperial en el 330, antes de la partición del imperio, para aprovechar su estratégica ubicación en la frontera entre Europa y Asia. Actualmente, es la populosa Estambul, en Turquía. Bizancio debió su fortaleza económica a su activo comercio, en su condición de punto de inicio de la Ruta de la Seda, el eje económico de unión entre Oriente y Occidente. Por la Ruta de la Seda llegaban a Europa productos de lujo y exóticos, como seda, cerámica, piedras preciosas y especias que contribuían a la opulenta vida de las cortes y aristocracias europeas. El Imperio Romano de Oriente fue el principal bastión contra la expansión del Islam por Europa occidental, y la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano en 1453 sería su momento final. Bizancio fue el único imperio estable durante casi toda la Edad Media, y el escritor inglés Robert Byron describió su fortaleza por la triple fusión de un cuerpo romano, una mente griega y un alma oriental.
El sitio final de Constantinopla por los otomanos comenzó el 6 de abril y terminó el 29 de mayo de 1453, poniendo punto final a casi 1500 años de historia del Imperio Romano desde una perspectiva bizantina. La caída de Constantinopla y del Imperio Romano de Oriente cerró la ruta de la seda, impulsando a portugueses y españoles a buscar rutas comerciales alternativas por los mares. Es probable que hubiera otros elementos determinantes en el declive y extinción de la Roma imperial. Quizás, pero lo único cierto es que la ambición de poder, la corrupción y la mala administración han sido las grandes causantes de las caídas de grandes naciones e imperios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la verdadera razón de la caída del Imperio Romano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.